Descubrí un oscuro legado en las calles de la antigua España, 24 horas de terror y miedo. Nunca debí entrar en ese lugar maldito. La vieja taberna, con sus paredes cubiertas de sombras, parecía susurrar mis secretos y miedos. El frío recorría mi espalda como un dedo helado. Cada paso que daba resonaba en el silencio, un eco que regresaba con la fuerza de un grito ahogado. A medida que cruzaba el umbral, el aire se volvió pesado, denso. Olor a moho y algo más, algo podrido. Las luces de las velas titilaban, como si quisieran advertirme. Las mesas estaban vacías, y la soledad parecía observarme. Murmullos lejanos flotaban en el aire, palabras indescifrables que provocaban un escalofrío en mi piel. Miré por la ventana, y el viejo callejón se perdía en la oscuridad. Algo se ocultaba en la penumbra. De repente, una puerta se cerró de golpe. Siento mi corazón acelerarse. Me giro, y el pánico empieza a tomar control. Voz temblorosa, un susurro, ¿quién anda ahí? La penumbra se movía, las sombras parecían cobrar vida, danzando a su antojo. Dominaban cada rincón, acechando. Solo estoy buscando información, balbuceé, pero la verdad era que estaba buscando algo más. Algo que no comprendía. Desde aquel lugar, podía sentir que me observaban. Un frío persuasivo se apoderaba de mí. Las paredes parecían respirar, exhalando un relato sombrío. ¿Qué había sucedido aquí? Las luces parpadeaban aún más, con cada chispa un atisbo de respuesta se desvanecía. Decenas de ojos invisibles vigilan mi cada movimiento. La respiración se me corta. Una figura emergió de la oscuridad. Alto, esbelto. No podía distinguir su rostro. Todo se detuvo. Un grito ahogado en mi garganta. Debía escapar. Pero no podía moverme. Y en ese instante, la figura se acercó más. Hey, antes de que continuemos con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No me gustaría que te perdieras ninguno de los contenidos exclusivos que vienen pronto. Y mientras estás ahí, dale al botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia, conectemos. El viento aullaba en el exterior, un lamento fugaz que acompañó mi creciente terror. La figura se detuvo a unos pasos de mí, su presencia era un muro que me aislaba de la realidad. La penumbra parecía engullir todo a su alrededor, y aún no podía distinguir si su rostro estaba en las sombras, o si simplemente carecía de uno. Mis pensamientos se agolpaban frenéticamente, ¿era un espectro, un habitante de esta maldita taberna, o solo un producto de mi imaginación? En un intento desesperado por recuperar el control, pronuncié una pregunta entrecortada, ¿quién eres? ¿Qué quieres de mí? Pero mi voz se esfumó en la atmósfera densa como un eco perdido. La figura flotaba hacia mí, como si desafiara la gravedad misma. Con cada movimiento, sentía que la distancia entre nosotros se desvanecía. Cuando estaba a punto de gritar, un sonido ensordecedor resonó desde la parte trasera de la taberna. Un estruendo que pareció sacudir el ojalato de mis nervios. La figura se detuvo, y entonces comprendí que no estaba sola. Otros venían, un grupo de sombras surgió tras la puerta entreabierta, sus contornos distorsionados reflejaban la tenue luz de las velas, contorsionándose como serpientes rabiosas. Su murmullo colectivo resonaba en mi mente, como si cada palabra fuera un rayo cortante. El legado ha despertado, repetían una y otra vez, sus voces amalgamándose en un canto monótono y macabro. En un instante, el frío se tornó aún más gélido y el aire se volvió irrespirable. Un sudor helado recorrió mi frente mientras el terror se apoderaba de mí, y un grito finalmente escapó de mis labios. La figura que había permanecido inmóvil, de repente, dio un paso hacia atrás, como si se viera afectada por mi desesperación. En un gesto casi humano, levantó su mano y señalando hacia la oscuridad de la taberna, murmullos entrecortados comenzaron a fluir de su boca vacía, palabras que serpeaban y se entrelazaban, como un veneno. Así como la noche se abre camino, la sangre se convertirá en la verdad. La frase, garabateada con un eco aterrador, reverberó en mi mente, haciéndola temblar. Debía escapar. En un impulso desmedido, giré sobre mis talones y corrí hacia la puerta opuesta,
el peso de los murmullos resonando en mi espalda, como si un ejército de sombras me persiguiera al abrir la puerta. El viento hizo que se cerrara de golpe tras de mí, dejando caer una oscuridad más espesa que la pintura aún húmeda de las paredes. Nada más salir, el desgarrador grito de una mujer llenó el aire, haciendo que me detuviera en seco. Con el corazón en la garganta, volví la vista hacia el interior. En la penumbra, el grupo de figuras se había reunido, sus ojos vacíos ahora centelleaban con una luz siniestra. El susurro se convirtió en un grito: no puedes escapar de lo que ya está dentro de ti. Un escalofrío recorrió todo mi cuerpo y comprendí que mi búsqueda de respuestas me había llevado a un abismo que no podía comprender. El callejón a mi derecha se oscureció y sentí que una mano helada se posaba sobre mi hombro. Cerré los ojos con todas mis fuerzas, deseando que todo fuera una pesadilla. Pero cuando los abrí de nuevo, allí estaban, un par de ojos café mirándome con tristeza y deseos de venganza. Mi reflejo en ellos era de terror, como aquellos que habían sido perdidos en la oscuridad. Solo podía dar un paso atrás antes de caer en el abismo de mi destino. La realidad se desvanecía lentamente, y entonces, perdí la conciencia, atrapado en la vorágine del legado que había despertado. En un último susurro, la advertencia vibró en mi mente: serás uno de nosotros. Desperté en un lugar desconocido, rodeado por una penumbra que parecía respirar a mi alrededor. Cada respiración traía consigo un fugaz susurro, un murmullo que circulaba a mi alrededor como una niebla, llenando mi mente con fragmentos de recuerdos que creía olvidados. Al incorporarme con dificultad, sentí el frío del suelo de piedra contra mi piel. La pared detrás de mí estaba húmeda, a pesar de la oscuridad, podía distinguir las manchas en el suelo que parecían un eco de antiguas tragedias. Al mirar a mi alrededor, mis ojos se adaptaron lentamente. Los detalles comenzaron a desenfocarse y a cobrar vida, las sombras habían tomado forma en el rincón de la habitación, formando figuras que parecían mirar hacia mí. Un temblor frío recorrió mi cuerpo cuando un pensamiento aterrador permeó mi mente: ¿dónde estaba realmente? Un sonido distante, casi como el canto de un viejo gramófono, se intensificó, resonando en el aire viciado. Era una melodía familiar, una canción de cuna olvidada que mamás cantaban a sus hijos. En el fondo de mi mente, algo oscuro se removía, pero no podía identificar qué era. Así que me levanté, tratando de ignorar las manos heladas sobre mis brazos que intentaban detenerme, arrastrándome de regreso a la oscuridad. Mientras avanzaba, descubrí que las paredes estaban cubiertas de inscripciones, retazos de historias desgastadas por el tiempo. Eran relatos de dolor y venganza, marcados con la sangre de aquellos que habían sido olvidados. Y entre ellas, una particularmente me llamó la atención: el sacrificio del inocente abre las puertas del infierno. Un escalofrío me recorrió al comprender que esas visiones no provenían únicamente de los ecos del lugar, sino también de las memorias de quienes habían estado allí antes que yo. Sentía que caminaba entre sus sombras, en un terreno donde los vivos no debían estar. Justo cuando decidí retroceder, la melodía se desvaneció abruptamente y la habitación se llenó de susurros, volviéndose un coro que repitió mi nombre, como un mantra persistente: eres uno de nosotros. Eres uno de nosotros. En mi desesperación, giré el cuerpo para encontrar la salida, pero la puerta por donde había entrado estaba ahora sellada por un muro de sombras. El aire, que antes era frío, se tornó en una bruma densa y sofocante. De pronto, vi una figura asomando desde la penumbra, una cara familiar que me miraba con tristeza y furia. Era la mujer cuyo grito había oído. ¡Ayúdame! Su voz era un eco desgarrador, desesperada por liberarse de lo que la mantenía atrapada. Pero en su mirada, vi algo más. Era un ruego, una conclusión irrefutable de que estaba atada a un destino que me inquietaba hasta lo más profundo de mi ser. El legado que había despertado no solo me involucraba a mí, sino que reclamaba a todos aquellos que alguna vez habían pisado las mismas calles manchadas por el pasado. Comencé a retroceder, sabiendo que ahora estaba siendo observado no por una, sino por muchas almas. Sus ojos brillaban en la oscuridad, llenos de promesas y advertencias. Libre no eres, susurraron al unísono, pronto serás parte de nosotros. Un viento helado se desató de la nada, envolviéndome como un abrazo mortal. Y justo cuando mis pensamientos comenzaron a enredarse en la locura, el eco de un rostro apareció ante mí. Era la figura sin rostro de la taberna. No tenía nombre, ni vida, pero su intención se hizo clara. Extendiéndome su mano, me invitó a cruzar el umbral de mi propia perdición. Instintivamente, di un paso atrás, pero la oscuridad se revolvió y una risa inhumana resonó en mis oídos, haciendo que todo a mi alrededor se tambaleara.
En un instante aterrador, comprendí que no había una salida. La esencia de aquel lugar se apoderaba de mí, susurrando una última y aterradora verdad: la solución no está en escapar, sino en aceptar. Y así, mientras la sombra avanzaba, sentí que el legado me reclamaba, y en un giro inesperado, despertó algo más profundo dentro de mí que nunca había imaginado. Antes de que pudiera gritar, la oscuridad se abalanzó, y la habitación se llenó de gritos de reconocimiento y desesperación. Una nueva verdad había emergido: el legado no solo existía en esta maldita taberna, sino dentro de cada alma atrapada en su espiral. En ese momento, entendí. Mi viaje apenas comenzaba. La sombra que se abalanzó sobre mí era una masa oscura y fluctuante, un ser hecho de temor y desdicha. A medida que se acercaba, el aire se convirtió en una niebla densa, casi tangible, que me impedía respirar. Mis sentidos se agudizaron en una lucha desesperada por comprender lo que sucedía, mientras el ecosistema de penurias a mi alrededor vibraba con un triste renacer. Tu esencia es parte de esto, susurró la figura sin rostro, aunque sus labios nunca se movieron. El eco de su voz resonaba a través de la penumbra, reverberando en los recovecos de mi memoria. Sentí que el deseo de escapar se convertía en una lucha fútil contra la inevitable verdad de mi existencia. El legado había plantado sus raíces en mí, y la tierra oscura de aquel lugar se negaba a dejarme ir. Las sombras danzaban a mi alrededor como si celebraran mi tormento, y, en ese momento de desesperación, vislumbré figuras que emergían de las paredes. Eran rostros demacrados, oculta la resignación y el sentimiento de condenación en sus ojos apagados. Venían, haciéndose más sólidos, sus labios entreabiertos pronunciaban palabras que no podía entender, pero que sentía resonar en mi interior de una manera visceral. El ciclo se repite, el sacrificio siempre es necesario, murmullaban, como un mantra sombrío. Las palabras reverberaron en mis oídos, revelando un horror que comenzaba a entrelazarse con mi propia realidad. Comprendí que cada alma atrapada aquí, cada lamento, era un eco de aquellos que habían sido sacrificados en su búsqueda de una paz que nunca existía. Era eso lo que esperaba de mí. En ese instante, un escalofrío me recorrió por entero, y comencé a recordar fragmentos de mi propio pasado, de momentos que había enterrado bajo capas de normalidad. Imágenes de culto, de rituales obscenos, de voces que me habían atraído hacia esta taberna maldita. Me había dejado llevar por una búsqueda de conexión, de descubrir la verdad, sin saber que eso implicaba sumergirme en un abismo de horror ancestral. Mi corazón latía con furia y terror mientras comprendía que llevaba la marca del legado en la piel. Sudor frío se deslizaba por mi frente. La atmósfera pesaba sobre mí como si estuviera siendo aplastado por la carga del sufrimiento de aquellos que no habían encontrado consuelo. Las sombras comenzaron a morfarse, tomando visibilidad de escenas vívidas de la historia, mostrando sacrificios en ceremonias macabras que se realizaban en nombre de un dios oscuro, en un tiempo perdido en el olvido. Y en cada rito, en cada grito, podía ver sus rostros: eran los mismos que estaban aquí, clamando por redención a través de mí. No, grité, pero mi voz se ahogó en el clamor del pasado que me rodeaba. La melancólica canción de cuna resonó nuevamente, más aterradora que antes, mientras las figuras comenzaban a acercarse, sus manos frías alzándose hacia mí. Liberarás nuestra carga, serás el puente, el sacrificio. No hay marcha atrás. En ese momento, comprendí que estaban dispuestos a proclamarse como parte de mí, a fusionarse con mi ser a cambio de liberación. Con un grito ahogado, me volví hacia la figura sin rostro. Su presencia ocupaba la totalidad de mis pensamientos, como una tormenta tormentosa dispuesta a arrasar todo a su paso. No puedes impedir lo inevitable, pronunció. Pero sus palabras se perdieron en el eco desgarrador de las almas clamando por su destino compartido. Cuando creí que todo estaba perdido, en el centro de la sombra, un objeto brilló débilmente, una pequeña estatuilla de un dios olvidado, cuyas características estaban cubiertas de suciedad y locura. No podía ignorar que esa figura estaba ligada al oscuro legado que me mantenía cautivo. Un hilo de instinto surgió en mi interior. Si solo pudiera apoderarme de ella, tal vez podría romper la conexión. En mi lucha por alcanzarla, una mano helada se posó sobre mi muñeca, frenando mi avance. Era ella, la mujer del grito desgarrador. No puedes, no debemos tener un nuevo sacrificio, suplicó, su rostro proyectando tanto horror como esperanza. Pero las sombras comenzaron a cerrar su círculo alrededor de nosotros. El legado estaba más decidido que nunca a capturar su siguiente víctima. En un acto de desesperación, grité: si he de ser parte de esto, por favor, que el precio no se pague con sangre inocente.
Las sombras se detuvieron, perplejas ante la intensidad de mi clamor. Pero lo que había exigido era solo una verdad terrible ocultada entre susurros. Las miradas de las almas se volvieron más fieras, y con un grito ensordecedor, respondieron como un eco del tiempo: el sacrificio siempre ha sido requerido. De repente, la habitación estalló en un colapso de luces y sombras que se intensificaron hacia el centro, atrapando a las figuras y a la bruma que nos rodeaba. No sabía si el sacrificio era mío o si aquel lugar demandaba algo más de mí. Con cada peligroso latido, la luz de la estatuilla resonaba como un faro en la tormenta, y antes de que pudiera alcanzar mi objetivo, un grito desgarrador se escuchó entre la confusión, un grito que resonaría más allá de la eternidad. Con un último vistazo hacia la mujer tantas veces maldecida, caí en el abismo como un sacrificio encadenado, sintiendo que mi destino se alzaba, irreversible. Desconocía que mi única salvación podría estar al alcance de la mano, pero el legado ya había trazado su camino. Todo giró en una espiral envolvente de miedo y oscuridad, mientras caía. Sin embargo, algo en mi corazón se encendió con determinación, y supo que no todo estaba perdido. Los ecos de mi grito se desvanecieron tal como lo hicieron mis sentidos en un torbellino sombrío. Caí, no hacia el vacío, sino hacia un mundo distorsionado donde el tiempo y el espacio se entrelazaban, cada segundo impregnado de terror. La confusión oscura se fue disipando lentamente, y pronto me encontré de pie, en un lugar que parecía ser la misma taberna, pero retorcida por la locura. Las sombras estaban más presentes que nunca, transformadas en figuras grotescas que caminaban y susurraban entre sí. Atrapadas en un ciclo interminable de desesperación, sus rostros se distorsionaban de dolor y angustia. Me sentí como un intruso, un espectador en un espectáculo macabro que se desplegaba ante mí, el terrazo cubierto de un líquido espeso y oscuro que brillaba con una luz antinatural. «Has despertado», resonó una voz profunda que me hizo estremecer. Era la figura sin rostro, ahora más definida, como si se hubiera amalgamado con la propia oscuridad. «Has sido llevado a los límites de nuestra realidad. Aquí, tus decisiones tienen un peso que desata cadenas que nunca pensaste romper». Me encontré dudando, sabiendo que lo que estaba por ser revelado podría quebrantar los últimos jirones de mi conciencia. Los murmullos de las sombras eran incitantes, un coro en un idioma no pronunciado, con gestos que parecían invitarme a unirme a su desesperación. Sabía que cada movimiento podría traer consigo consecuencias que cambiarían mi destino para siempre. El aire se volvió helado, y con un paso hacia adelante, el suelo crujió. Tu sacrificio ha sido anticipado, pero no se ha decidido si será tu vida o la de otro, continuó la figura. Sus palabras estaban cargadas de un peso que me hizo sentir como si el mismo suelo se partiera bajo mis pies. De repente, las sombras se agitaron, tomando forma de seres que representaban antiguas deidades. Sus ojos, vacíos y llenos de ira, me observaban con avidez. Y esas visiones que has visto son solo una parte del sacrificio, busca el origen, y tal vez puedas romper el ciclo, susurró la sombra, distorsionando cada palabra en un eco perturbador. Sin embargo, a pesar de su revelación, sabía que me estaba empujando hacia un abismo aún más profundo. La curiosidad se agolpaba dentro de mí, un atributo que me había traído hasta aquí, y ahora me mostraba sus dientes afilados. Respiré hondo y sentí que un impulso era necesario. Corrí hacia la figura central de las sombras, intentando buscar la estatuilla que destellaba con una luz inusual. ¿Podrían las antiguas escrituras que mencionaban su poder ser una verdad en esa fusión inquietante de leyendas y mito? Las sombras se retorcieron, creando un sendero que se desplazó y se cerró a medida que me acercaba. Una figura se interpuso entre mí y la estatuilla, su rostro demacrado iluminado por una luz oscura, un niño de ojos profundos y tristes que parecía familiar, un reflejo de mi propio pasado. «No lo toques», dijo con una voz quebrada, temblorosa. «Es lo que ellos desean. No encuentras redención allí». De repente, el ambiente cambió, y todo alrededor se oscureció aún más. Las sombras comenzaron a moverse como manifestaciones de ira, golpeando las paredes con la fuerza de tormentas encerradas. El niño extendió su mano hacia mí, y comprendí que no estaba aquí por casualidad, era parte del ciclo, una víctima que absorbía mi condena. «Este legado no es solo tu carga», pronunció con desesperación, «es también mía». Las paredes comenzaron a cerrarse, la atmósfera vibraba entre el odio y el miedo, haciendo que el aire se tornara espeso y casi irrespirable. Las figuras danzaban a su alrededor, y en lo más profundo, el murmullo colectivo creció como un mantra ancestral. «El sacrificio será uno, o no será». Las palabras reverberaron, resonando con el eco del terror. En ese instante, todo pareció desvanecerse, y el niño desapareció entre las sombras.
Mi mente se llenó de una revelación hiriente. Sería capaz de enfrentar la decisión más dolorosa, aquella que podría romper con la maldición, o simplemente perpetuar el ciclo. Sin tiempo para reflexionar, las manos de las sombras me atraparon, un frío implacable que buscaba dominarme. «Soy tu destino», susurraron. Su voz era un lamento que se transformó en un grito desgarrador. Finalmente comprendí que el camino que estaba tomando podría ser mi salvación o condenación, y antes de que pudiera reaccionar, el suelo se abrió bajo mis pies, un abismo oscuro que parecía burlarse de cada intento de escape sobre el vacío. Lo que antes parecía un refugio ahora se había convertido en la puerta a otra realidad, una vibrante y terrible dimensión que prometía llevarme a lo desconocido. Y en ese instante, mientras el eco de las almas atrapadas resonaba a su alrededor, la estatuilla brilló con furia, arrojando destellos de luz como un faro en la tormenta. Cernido entre lo posible y lo impensable, un grito estalló de mis labios, un llamado a la acción, por sentido o por locura, pero el abismo esperaba, y su oscura promesa se acercaba, lentamente, llamándome nuevamente al sacrificio. El abismo se abría a mis pies, y en un instante de lucidez, comprendí que el grito no era solo mío, era un eco de todas las almas atrapadas en esta prisión de sombras. La luz de la estatuilla brillaba con fuerza, creando un remolino de esperanza y terror. Era un antídoto y un veneno, la clave para mi redención o la perdición definitiva. Pero, antes de que pudiera discernir el camino correcto, una oleada de oscuridad me empujó hacia el borde de las sombras. En un frenesí, se arremolinaron a mí como seres del propio infierno, exudando un aire denso y con un hedor abominable que me hacía querer vomitar. Sus murmuraciones se intensificaron, formando un cántico demoníaco que lanzó espinas de frío a lo largo de mi cuerpo. «Recuerda», gritó una voz profunda, reverberando en mis oídos. «Cada sacrificio tiene un nombre». El niño había desaparecido, pero sus palabras resonaban en mi mente, como un mantra que llamaba a los recuerdos, desenterrando fragmentos de mi infancia. Imágenes nubladas de sonrisas, risas perdidas en el tiempo, y de una madre que solía cantarme al caer la noche. ¿Era ella parte de este legado? ¿Le había fallado al abandonar su recuerdo? Cada pregunta se volvió un peso que intentaba arrastrarme al fondo del abismo antes de que pudiera dejarme llevar por la melancolía. El suelo comenzó a vibrar, y una grieta surgió, devorando el suelo de la taberna retorcida. Escuché gritos lejanos, ecos de personas que alguna vez existieron, que habían caminado mis mismas pisadas. Atrapados entre las sombras, clamaban por liberación. El miedo se convirtió en una lanza en mi pecho, apreté los ojos y abandoné la locura de la tristeza. El brillo de la estatuilla era todo lo que tenía, todo lo que podía usar. Con un salto, me lancé hacia ella, sintiendo como las sombras intentaban aferrarse a mis tobillos, atrapándome en su desesperación. «No», grité, mientras la luz me envueltaba, cada paso hacia la estatuilla retumbando en el aire, desafiando la gravedad del horror. Las figuras que antes eran deidades antiguas ahora se retorcían en agonía, incapaces de soportar el poder que la luz emanaba. De repente, una cara emerge en la masa de sombras, la del niño que había conocido. «No lo hagas», su grito perforó el caos, pero había tomado ya mi decisión. La verdad se hallaba en esa figura brillante, el sacrificio no podía ser en vano. La estatuilla brilló más intensamente, el mundo se detuvo un segundo y comprendí la elección que debía tomar. Alzando la mano, dejé que la luz me atravesara, sintiendo su calor invadiéndome, mientras la oscuridad a mi alrededor se encogía, desgarrándose en su pánico. Un grito gemido se elevó, mezclándose en un quiebre que retumbó en mi mente. El niño sonreía, pero su imagen quedó empañada, susurrándose entre las sombras que imploraban por una salida. De repente, todo se extinguió. Un silencio absoluto reemplazó el tumulto, la luz se disipó, y me vi de nuevo en el umbral de la taberna, como si nunca hubiera estado allí. Sin embargo, lo que estaba esperando era un espectro tras de mí, un alma encadenada. El niño había regresado, pero esta vez, era una sombra en mi estela, su vacuidad un recordatorio persistente de lo que había dejado atrás. «Ahora todo comienza», susurró, y la luz difusa de la estatuilla terminó, cediendo lugar a un oscuro horizonte que se expandía, revelando nuevos horrores. Una bruma densa se arrastraba, cargada de susurros que invitaban al abismo. Sabía que el ciclo no solo iba a continuar, se había intensificado. No era solo un sacrificio. Era una invitación y así, mientras las puertas del mundo antiguo antes de mí se cerraban, la oscuridad de esta nueva dimensión se abría a fuerza, empujando hacia lo desconocido, resonando con gritos y visiones de un futuro más aterrador, aguardando mi llegada. La verdad se desvanecía entre las sombras,
y antes de que pudiera dar un paso, algo detrás de mí comenzó a acechar, revelando una forma conocida, pero distorsionada atrás, grité, mi corazón golpeando con fuerza. Pero... Las palabras se ahogaron en el aire helado. La sombra que se acercaba era familiar y aterradora, parecía mi propia imagen reflejada, pero con un matiz de locura en sus ojos. Ahora eres parte de este legado, se burló, y mientras mi boca se abría para gritar, entendí que la verdadera pesadilla aún estaba por comenzar. La risa distorsionada de mi reflejo resonaba en un eco frío que me atravesaba, como si las paredes derrumbadas de la taberna se hubieran transformado en un laberinto de espejos. Cada rayo de luz que se filtraba desde las ventanas en ruinas parecía desvanecerse al contacto con su presencia. ¿Acaso no lo ves?, continuó el reflejo, avanzando lentamente hacia mí, como un depredador que juega con su presa. Tu historia ya ha sido escrita, y el futuro no es más que un ciclo de sufrimiento. El aire se volvió más denso, cargado con el peso de revelaciones inminentes. Mis piernas, atrapadas por una fuerza invisible, temblaron mientras intentaba retroceder. En la transición entre lo real y el horror, los murmullos de las almas perdidas retumbaron en mi mente, revelando fragmentos de sus tormentos. Nombres susurrados a mis oídos, pertenencias olvidadas, cada historia entrelazada con la mía. Los ojos de mi sombra brillaban con la intensidad del fuego, pero su forma era la opaca representación de mis temores más profundos. No puedes escapar, me dijo, cada palabra desgarrándome con un acero helado. Tu historia es mi historia. Cada sacrificio que haces, yo lo siento, y estoy aquí para reclamar lo que es mío. Un frío sudor recorrió mi frente. Comprendí que ella, mi otra mitad, no solo era la representación de mis pesadillas, sino el vínculo que me ataba a cada alma que había sido devorada por la oscuridad. De repente, la taberna se transformó ante mis ojos. Las sombras que antes giraban en torno a mí ahora se manifestaron como figuras nebulosas, como serafines en pena, buscando su camino hacia la salvación. Podía ver fragmentos de sus vidas, destellos de recuerdos que se desmenuzaban, niños, esposas, padres, todos conectados por la desolación que yo había desencadenado. La pesadilla se giraba como un reloj de arena que se vaciaba, y sentí que cada grano de arena era un alma clamando por justicia. ¿Qué debo hacer?, grité en un grito desesperado, mientras la figura distorsionada sonreía, revelando colmillos afilados que relucían a la luz tenue. ¿Acaso todo esto es un juego, un cruel entretenimiento para los demonios que nos han atrapado? Es mucho más simple. Eres el eslabón que falta, contestó mi reflejo. Sin ti, la oscuridad jamás encontrará la liberación. Tu poder les pertenece, y tienes la capacidad de ofrecer un sacrificio mayor. Las sombras comenzaron a danzar a mi alrededor, como un torbellino de desesperación. Podía oír sus llantos, un coro de lamentos que se unían en un clamor ahogado. Una nueva comprensión me golpeó: el sacrificio no solo concernía a mí, sino a aquellos que había dejado atrás. Sería capaz de enfrentar sus miedos y angustias a cambio de mi propia libertad. En un instante de claridad, vi el destello de la estatuilla en el suelo, aún emitiendo una luz tenue, un refugio en esta tormenta de locura. Pero, mientras me acercaba a ella, el reflejo se deslizó junto a mí, deteniendo mis pasos. ¿Realmente crees que puedes evadir esta realidad? Cada paso que des hacia la luz será la señal para que otros sufran en tu lugar. ¿Qué tal si decides perderte en ti mismo? Un nuevo grito resonó, y en ese momento, supe que no estaba solo. Una multitud de sombras se aglomeraba, rostros que una vez conocí, ansiosos y desesperados, que ahora me miraban con ojos llenos de rabia y anhelo. Una vez más, el abismo se presentó ante mí, esta vez un abismo de recuerdos y decisiones. Justo cuando estaba a punto de ceder ante la desesperación y dar un paso hacia el otro lado, una risa escalofriante brotó desde el fondo del laberinto. «Bienvenido a casa», tronó una voz sin cuerpo, seguida de una explosión de luz que estalló y me golpeó, lanzándome contra la pared. La sala comenzó a vibrar, y las sombras se unieron como una tormenta, su grito llenando mis oídos. La verdad no es algo que puedas entender, pero si puedes vivirla. Mientras mi visión se oscurecía, una revelación aterradora cruzó mi mente: había una decisión por tomar, y estaba a punto de iniciar un ciclo que no podría detener. Un estallido de oscuridad me absorbió, llevándome a las profundidades de un horror aún mayor. Ese hecho me dejó helado. La verdadera pesadilla estaba comenzando, y no habría retorno. La oscuridad me tragó por completo, y el mundo conocido se desvaneció como un susurro. En su lugar, me encontré en un paisaje distorsionado, un eco del horror que había presenciado, pero a la vez algo más,
un escenario de pesadilla que parecía no tener fin. El aire estaba impregnado con un olor a putrefacción, como si cada sombra en la que me encontraba hubiera sido testigo y víctima de un dolor indescriptible. Las figuras sombrías se arremolinaban a mi alrededor, ahora más definidas, sus rostros cubiertos por grilletes de agonía. Uno de ellos se acercó, su forma transpirando un halo de tristeza infinita. Odette, la mujer con quien una vez había compartido risas, me miró con ojos vacíos y desesperados. «¿Por qué nos abandonaste?», susurró con un tono helado, su voz atravesando la bruma como un dardo afilado. «Te necesitamos y ahora estamos atrapados aquí, por tu culpa». Mis rodillas temblorosas se doblaron ante su reproche, y aunque quise gritar, no pude. La comprensión se asentó en mi pecho como una piedra pesada. Estas eran las almas que había ignorado, que había dejado en el camino mientras buscaba mi propia salvación. El destino me había llevado hasta aquí, y el ciclo iniciaba de nuevo. Tratar de huir era una ilusión, sus rostros me abrumaban, ansiosos por obtener respuestas que no tenía. Mientras luchaba contra el torbellino de recuerdos, el eco de las risas se transformó en un lamento profundo que resonaba a medida que las sombras comenzaban a agruparse y a abrir una puerta entre el tiempo y el dolor de su existencia. La figura de mi reflejo se disolvió en su esencia, pero no desapareció, estaba ahí, retorcida por los sufrimientos. «No puedes escapar de lo que eres. Eres la suma de cada una de sus almas, un camino hacia la oscuridad», exclamó. «No soy como tú», grité, intentando afirmarme con todas mis fuerzas. Pero mis palabras llegaron como ecos fallidos en el aire espeso. Entonces, un destello cortante iluminó el lugar. Era la estatuilla, aún brillando, ahora rodeada por un destello de luz blanca que se volvía cada vez más potente. «La única salida es aceptar lo que eres», susurró Odette, estirando sus manos hacia mí, la súplica reflejándose en su rostro inhumano. «Usa ese poder, deslízate entre los mundos y libera nuestras almas». La tentación de llegar a la estatuilla era abrumadora. Pero mientras me movía hacia ella, el suelo bajo mis pies comenzó a agrietarse, como si el propio universo se resquebrajara a su paso. Las sombras no estaban dispuestas a dejarme, como si un pacto se sellara en la penumbra. Gruños emergieron de sus labios mientras giraban sus cabezas, y el aire ahora palpitaba con la energía de un tormentoso vórtice. Con cada paso que daba, un grito desgarrador ascendió, fusionando las voces de aquellos que alguna vez conocí. Bajo la fuerza de sus sufrimientos, sentí como si mi propia voluntad se desvaneciera. «Elige», bramó una voz oscura. «O decides sacrificarlas por tu libertad, o nosotros te reclamaremos a ti». La tempestad se intensificó, el eco de mis decisiones resonando como un tambor interminable. Sentí que el suelo se contraía y el ciclo de dolor se repetía. Todo bailarían ante mí, las almas arrastradas hacia su destino, y al final, la única manera de escapar parecía estar directamente en el centro de su agonía. Mientras me enfrentaba a tan abrumadora elección, un rugido sordo surgió del abismo, seguido de un silencio absoluto. Con una claridad devastadora, vi cómo el temido reflejo, por fin, avanzó hacia mí. «Acepta el legado», insistió, su voz como el trueno en la tormenta. «No habrá más oportunidades». De repente, el tiempo se detuvo. Las sombras se acercaron, sus ojos centelleando con desespero. El ciclo estaba a punto de cerrarse, y una revelación impactante brilló en el horizonte. En el centro, invisible, la estatuilla comenzó a temblar, catapultando una luz cegadora que parecía devorar la oscuridad misma. Y entonces, un grito surgió de mis labios, no uno de desesperación, sino de desesperado deseo de poder. Todo se torció al instante. La congelación del tiempo suspiraba por el sacrificio, y la oscuridad clamaba a mi puerta, lista para llevarme más allá de los límites de la razón. La luz que emanaba de la estatuilla explotó en mi pecho, y una oleada de dolor y poder recorrió mi cuerpo como un torrente desbordante. Las sombras atrás retrocedieron, atemorizadas ante la fuerza que jamás había sentido. Pero su miedo pronto se convirtió en rabia, y antes de poder entender lo que sucedía, se lanzaron sobre mí, como bestias feroces deseosas de venganza. «Es un engaño», gritó el reflejo, pero su voz se ahogó en el clamor de las almas dolidas. Sus rostros eran ahora una marea de desesperación. «No te dejes llevar, el poder solo te atará más». Pero ya no podía distinguir entre su advertencia y la ambición ardiente que se abría paso en mi ser. La luz de la estatuilla se transformó en una sombra viva, un retorcimiento de energía que se fue apoderando de mi mente. Recorrí el desolado paisaje, empapado de tonos oscuros donde solo el eco de las voces perdidas parecía tener forma. La distorsión se hizo más clara,
Cada sombra era ahora un ser de luz y sombras, un entramado de vidas que una vez existieron y que yo había ignorado. Debes tomar el control, susurró una voz detrás de mí, familiar. Era Odette, pero su esencia era más etérea que antes, como si se desvaneciera al mismo tiempo que me hablaba. Libéralos, ellos son la clave. ¿Pero liberarlos significaba sacrificarme a mí mismo? La incredulidad se apoderó de cada píxeles de mi ser. Mientras luchaba contra la confusión, algo más llamó mi atención. Un rincón del paisaje de pesadilla, un pequeño rayo de luz, parecía pulsar en respuesta a mis pensamientos. Era un camino, pero en él se delineaba un oscuro laberinto. Las paredes eran frías y rugosas, cubiertas de inscripciones de lo que parecían ser advertencias. Pero las palabras eran ininteligibles, como si el miedo hubiera rebosado la capacidad del lenguaje. Incapaz de resistir, avancé, mis pasos resonando en el silencio. Cada letra parecía vibrar con energía, como si los ecos del pasado intentaran despertarse. Una sombra se abalanzó hacia mí con un grito ensordecedor, y el laberinto se retorció a su alrededor. La oscuridad, sedienta de venganza, comenzó a cerrar sus garras a mi alrededor. «Es tu elección», resonó la voz del reflejo, una advertencia que ahora sonaba más distante. La estatuilla estaba cada vez más lejos, y la luz que ofrecía se tornó en un eco gris. Las sombras susurraron, enmarañándose entre sí, formando un coro aterrador. Mi corazón palpitaba a un ritmo frenético. El camino oscuro podría ser mi perdición o mi salvación. Miré a mi alrededor, y vi que las almas, entrelazadas en sus cadenas, también deseaban liberarse. El deseo de ayudarles era poderoso, pero el costo de mi libertad parecía inminente. «No puedes irte solo», clamaron, gesticulando con manos que atravesaban la bruma. Fue en ese instante que el laberinto cambió, revelando a sus lados puertas. Cada una de ellas brillaba con una luz propia, pero cada luz era de un color diferente, un pulso de ansias y desesperación. Un súbito deseo de abrir la puerta azul me invadió. Era un deseo urgente, aunque oscuro, como si algo en ella me llamara. Sin pensarlo, estiré mi mano hacia la manija, pero antes de que pudiera tocarla, un estruendo sacudió el aire. El suelo a mis pies se desgarró, y la voz de Odette se alzó sobre el caos, desesperada. «No. No abras esa puerta». Mi mano se detuvo en seco, y el temblor de mis dedos se tradujo en un pánico abrumador. Todo lo que había amado, todas las almas que había descuidado, pendían de mi decisión. Entonces, una sombra emergió del abismo, más oscura y voraz que nunca, dispuesta a reclamar lo que creía suyo. En sus ojos, vi el reflejo de la desesperación colectiva, pero también el reto de la ambición. «Tú eres el legado», bramó la sombra, el eco resonando en mi alma. «¿Elige?» Y fue en ese enfrentamiento, entre la puerta azul y lo sobrenatural que me rodeaba, donde comprendí que el verdadero horror había comenzado. La decisión acababa de ser formulada, entre ilusiones de salvación y un abismo de condena, en el umbral entre dos mundos. En ese instante, tuve mi respuesta. Desperté en una oscuridad aún más profunda que la anterior. Cada respiración me llenaba de un terror indescriptible. Me encontraba de vuelta en la taberna, pero no era la taberna que había conocido. Esta versión estaba viva con un pulso maligno, y quería alimentarse de mi miedo. Las sombras eran más densas, más palpables, y en cada esquina se murmuraban secretas historias de aquellos que habían caído antes que yo. Era un antiguo ciclo que giraba sin cesar, y así como el resto, estaba atrapado en su espiral. Las almas vagaban, buscando la redención que nunca llegaría. Pero no estaba solo, una presencia oscura me observaba desde las sombras. Era un eco de mí mismo, distorsionado y torcido, una manifestación de mis inseguridades y temores. «Te he estado esperando», resonó su voz, como un eco desgarrador en la penumbra. Sentí un escalofrío recorrer mi columna. Era como si las paredes de la taberna se estuvieran riendo de mí, burlándose de mis intentos de escapar de mi destino. «¿Quién eres?», logré preguntar, la voz temblorosa, casi inaudible ante el murmullo de las almas atrapadas. «Soy la parte de ti que has querido olvidar. Tu verdadero yo, ese que eligió ser parte de esto. Hoja en blanco, un sacrificio sin nombre, un legado vacío que ahora porta tu sangre», dijo la sombra, acercándose hábilmente, hasta que su forma comenzó a tomar la apariencia de los que había perdido, mis amigos, mi familia. Cada rostro era una reminiscencia dolorosa de mis fallos, cada mirada vacía un recordatorio de que no era más que un traidor en este oscuro juego. «Debes aceptarlo», continuó la sombra. «Mientras sigas buscando la redención, estarás condenado a revivir el horror».
El legado nunca fue un camino de salvación, siempre fue un destino oscuro del que no puedes escapar. Mientras su eco moría en mis oídos, el horror se manifestó a mi alrededor. Las almas comenzaron a murmurar, un coro ensordecedor que crecía en intensidad. ¿Por qué te abandonaste a ti mismo? ¿Por qué buscaste respuestas entre la niebla de tus propias mentiras? Aquellas voces me hablaban, resentidas por mi egoísmo. En un estallido de información, recordé cada decisión equivocada, helios abandonados, promesas no cumplidas. La culpa se aplastó sobre mí como arena movediza, cada grito amplificaba mi sufrimiento. No hay redención, solo un ciclo eterno. Puedes ser el sacrificado o el sacrificador, tú decides, advirtió la figura, mientras las sombras comenzaban a rodearme, una tempestad de oscuridad dispuesta a reclamarme. En ese instante, todo se volvió claro. Comprendí que el legado no era solo la carga de las almas perdidas, sino también el oscuro reflejo de mis decisiones. La verdad era que no podía escapar, porque la esencia del horror estaba intrínsecamente atada a mí. Aceptar el legado significaba aceptar mis miedos más profundos, eso no era solo un sacrificio, era una rendición. La pregunta ya no era si podría detenerlo, sino si estaba dispuesto a ser la próxima víctima. Mientras luchaba por liberarme de las sombras, comencé a recordar las palabras de Odette: libéralos, ellos son la clave. Sentí que esa redención no se encontraba en mi salvación personal, sino en el sacrificio de los que había dejado caer en el camino. Pero ¿cómo podría hacerlo sin perderme a mí mismo por completo? La figura que representaba al legado se acercó, un eco del abismo que me esperaba y su risa resonó en mis oídos. Tu viaje termina aquí. Y, sin embargo, comienza de nuevo. Las sombras se apretaban a mi alrededor, y comprendí con horror que la taberna nunca dejaría de albergar mi miseria porque ya no había camino de vuelta. No había escape. En un último intento desesperado por luchar, grité: «Nunca serás dueño de mí». La risa se intensificó, resonando como un eco de locura. La estatuilla brilló en el aire oscuro, y el grito de las almas se alzó como un cantar de anhelos perdidos. Con el destello de la verdad, entendí que cada palabra que pronunciaba me condenaba a seguir encadenado, y justo cuando la oscuridad estaba por devorarme. Una risa escalofriante resonó en un eco distante, prometiendo que todo lo que había sido se transformaría en parte de un horror aún mayor. Y aunque quise luchar, mi cuerpo se paralizó, dejando solo la agonía del fracaso y la certeza de que el ciclo no terminaría. En un último abrir y cerrar de ojos, comprendí: cuando miras en el abismo, recuerda que el abismo te está mirando también. Y en ese instante, supe que este legado era mi prisión, y que sería el eco de mis más profundos miedos lo que alimentaría la oscuridad por todos los ciclos que vendrían. No había un fin, solo una condena perpetua. La última sombra que observaba se retorció con una risa desgarradora, y así, quedé atrapado en la inminente pesadilla, un nuevo guardián del legado, el horror abrumador que jamás dejaría de buscarme. Y antes de perderme en la oscuridad, supe que el verdadero mal había encontrado un nuevo hogar en mí.